Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Nos separan 40 minutos de las 4 de la tarde, esto es Sobre las cartas la mesa. Y como esto es una radio principalmente en familia, aquí se encuentra la familia Barbani, la familia Molina y la familia Terrizano, casi las tres completas. Tengo el gusto, el honor y el placer de presentar primero a mi papá, que es Marcelo Barbani, y además es referente de ENAC, Empresarios Nacionales por el Desarrollo Argentino, es empresario PYME, líder de Radio Líder y conductor de Conociendo al Capital, programa que se da aquí los viernes de 18 a 20 horas. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Manu, qué cantidad de títulos que tengo. Te la dejé alta la vara, así que... Sí, bueno, gracias Manu, te felicito por el programa, ya te lo he hecho llegar por mensajito al WhatsApp de la radio. No, la verdad que estamos, más allá de que nuestra familia es una familia linda que se está formando en Radio Líder desde temprano, vamos sumando programación, arrancamos con Soledad de Carvajal todos los días de lunes a viernes de 9 a 12, el informativo de Adrián Terrizano que va de 7 a 9 y después se repite durante todo el día. Tenemos programación los sábados. Tengo una novedad para pasarte que te voy a dar exclusiva en tu programa dentro de 15 minutos. Programón a partir de este sábado, no, del próximo sábado en FM Líder. Esperaremos la noticia. Sí, tengo con audio y todo para que te va a sorprender. Excelente. Te va a sorprender. Bueno, y gracias por invitarme al programa. Este es tu programa número 3, ¿no? 4. Hoy jueves. Arrancamos sí. el lunes, hoy es jueves. Marcelo Barbani es nuestro columnista de economía política y hoy estamos aquí para hablar. Tenemos, al parecer, a priori, por lo menos, buenas noticias después de tanto tiempo en la Argentina, ¿no? Yo creo que lo que sucedió en estos días, en el acuerdo que se cerró ayer y antes de ayer con los bonistas o los acreedores externos, que se conocen así, fondos buitres, lo conocen de otra forma, fue importantísimo. No por las condiciones de quita de deuda ni quita de intereses, sino por las condiciones de pago. Si bien la quita de intereses es importante, se arregló por un 54% del valor del bono, es decir, los acreedores pedían, entonces si vos tenés un bono de $100, pedían que te reconozcan 76 cuando empezaron las negociaciones. Argentina ofrecía 39 y al final se terminó arreglando por un 54, que es un intermedio, pero estás más cerca de la posición argentina que de la posición que pedían los acreedores, ¿no? Ahora me voy a poner medio fantino y te voy a decir, para. Explícamelo como si yo estuviera escuchando sobre las cartas la mesa. Soy millennial, no tengo mucha idea de política. Argentina arregló con los acreedores privados, no con el Fondo Monetario Internacional y no con otros estados, sino con acreedores privados. Solamente arregló hasta ahora por un valor de 63.000 millones de dólares, que es un montón de plata. Sí, son 3 bancos centrales. Todavía falta arreglar con el Fondo Monetario por otros 44, que es el préstamo que pidió Macri, pero al que le falta todavía llegar 5.000 y pico de millones que Alberto Fernández no aceptó, que tenían que haber desembolsado el año pasado. La buena noticia es que los acreedores privados eran los más reacios a arreglar con el gobierno. Sí, no querían saber nada. Ellos habían aceptado, habían comprado bonos con un alto riesgo. Esto significa que, cuando los bonos son más baratos cuando tienen mucho riesgo. Cuando son bonos que se van a pagar, por ejemplo, con mucha seguridad, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, no paga intereses. Porque es plata que vos pones ahí y no te paga intereses. Pero está segura, ¿entendés? Por eso es importante cuando dicen, subió la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Cuando Estados Unidos tiene problemas de dinero y no quiere jugarse por la emisión de dinero como está haciendo ahora, emite dólares, entonces aumenta la tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés adentro de Estados Unidos, todos los inversores que andan dando vuelta por el mundo, por ejemplo los que compran bonos de deuda del gobierno argentino, del Estado argentino, venden esos bonos al precio de mercado, que generalmente es barato, y compran bonos del Tesoro de Estados Unidos que empieza a pagar un mango más, digamos, de interés. Lo que sucede esto es que hay una corrida de capitales desde los países que llamamos periféricos o en vías de desarrollo o países de segunda, si querés, segunda línea, hacia los países centrales, a los bancos fundamentalmente de Estados Unidos, y todo el capital empieza a ir para ahí.
¿Esto qué hace? Desfinancia a las economías de países como Argentina. Cuando eso sucede, no es lo que sucedió ahora, ¿está bien? Ahora lo que tenemos es que estos acreedores externos aceptaron cobrar un 54.3, creo que ese es el número, no recuerdo bien, pero ahí, por cada $100 que de bono que tiene, y con una quita interesante del 50% aproximadamente de los intereses, que igual siguen siendo altos, porque había cerrado Argentina por el 7%, el famoso bono, el Century Bond de 100 años, 7% a pagar por 100 años es una locura lo que se iba a pagar. Así que ahora se cerró, creo que por el 3,5, y más o menos por ahí está eso. Bueno, el beneficio, ya te digo, no está en la quita de capital, que no es grande, no creo que es el 1 o 2% nada más. La quita de intereses, que se van a pagar la mitad, pero igual siguen siendo altos, sino el beneficio es que de aquí al 2024 se van a pagar solamente 4.500 millones de dólares de compromiso con estos acreedores externos. Y se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, al que seguramente no se le va a poder negociar ninguna quita, pero sí condiciones de pago e intereses. Con lo cual significa que Argentina va a tener un descanso en el pago de sus compromisos externos de acá al 2024, así que todo el 2021, 22, 23 y 24, estamos hablando de 1.000 millones de dólares por año. Es fácilmente pagable, incluso con las reservas que tiene Argentina, aunque no reciba ningún préstamo, cosa que no va a hacer, no creo que reciba ningún préstamo. Lo va a poder pagar, pero Argentina está en una condición, cuando termine el tema de la pandemia, va a estar, no te voy a decir en igualdad de condiciones que los países desarrollados, pero en una condición muy favorable, porque todos los países van a estar en situación de protegerse a sí mismos. Entonces se van a cerrar seguramente las economías, el comercio internacional va a disminuir, por lo tanto la Argentina en lo que más gasta es en importaciones. Esas importaciones se van a ver disminuidas, no así las exportaciones, porque como Argentina exporta, y esta vez es la única ventaja que le veo a la exportación de productos primarios, es que van a tener la misma demanda, o prácticamente la misma demanda. Por lo tanto, todos los productos primarios que produce Argentina, estamos hablando de cereales y minería y temas que tienen que ver con la energía, petróleo, se van a sostener. Por lo tanto, va a quedar un saldo favorable de las exportaciones, no porque se hayan aumentado, sino porque vamos a disminuir mucho las importaciones. Se cree que este año va a quedar un saldo como de 11.000 millones de dólares de favorable de la balanza comercial, que sí que vamos a importar mucho menos. Entonces, para poner en contexto a nuestra audiencia, dicho más o menos en criollo, vamos a seguir exportando al mismo nivel, pero la guita no se va a ir, no va a entrar y salir como entra por un tubo y sale por el otro para ir a pagar intereses de la deuda, porque vamos a tener un changüí de 4 años para pagar la deuda. Exactamente. Muy importante. O sea, vos cuando tomás un compromiso con un acreedor externo, tenés muy pocas formas de poderle pagar. O le pagás con un saldo favorable de la balanza comercial, incluye el turismo en la balanza comercial, o le pagás endeudándote. Si no llegás con la guita, tenés que pedir más plata para poder pagar los intereses. Eso es lo que estuvo haciendo Macri. No le interesó nunca pagar. Cada vez que tenía que pagar, retomaba una deuda más. Mandamos un saludo al presidente Macri, que está dando vueltas por París. No, las cosas que hizo en tema de deuda Macri fue de terror. O sea, no lo haría nadie con su propia plata. Obviamente no era la plata de él. Excepto que en cada transacción Macri, sus amigos y sus socios se beneficiaban. Por lo tanto, ese es el gran negocio que ellos hicieron, pero es de terror realmente lo que han hecho. Lo más terrorífico de todo esto es que, y si querés después preguntame con esto que están diciendo que la Argentina no crece por 10 años, toda esa historia, ahora te lo voy a aclarar. Lo terrorífico que hicieron es que tomaron deuda en dólares para pagar deuda en pesos. Eso es lo más estúpido y de mala leche que se pudo haber hecho. Si vos tenés deuda en pesos, que se refiere a la deuda con empresas argentinas o bonos en pesos emitidos en la Argentina, los tenés que pagar en pesos. Agarrás la maquinita y fabricás los pesos y pagás con eso. O pagás con producción, con lo que produce la Argentina, pero no te endeudás con el exterior para pagarle deuda en pesos a los argentinos o a las empresas que tenían bonos en pesos. Queda claro el concepto. Estamos con Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política. Entonces, haciendo referencia a la pregunta que me diste, lo que hablábamos el otro día, más precisamente el día martes con el compañero Troncoso, es que Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, habría estado anunciando un estancamiento,
como lo pusimos sobre la mesa en este programa, sin ver la luz al final del túnel. Estamos hablando de un posible estancamiento a nivel mundial de todos los estados. Totalmente. Por un tiempo prácticamente eterno. No, no es eterno, pero sí es la crisis más profunda desde la crisis de 1929. Y esta es una crisis típica del sistema capitalista. Acá, a ver, la pandemia la aceleró y la profundizó, pero la crisis venía ya, no es nueva. Esta crisis se sucede fundamentalmente cuando los inversionistas, que son los ahorristas, es la gente que le sobra un mango y decide voy a ahorrar y le voy a poner la plata en el banco, esos fondos se van juntando, digamos, vos pones 1.000 mangos, yo pongo 1.000 mangos, te pones 1.000 mangos, pero al final se juntan muchos miles de millones y los pasa a administrar fondos privados de inversión, que son esto lo que llaman los fondos buitres, pero no deciden prestárselo a los países para que, por ejemplo, construyan un puerto, un nuevo aeropuerto, una ruta, elementos de infraestructura que puedan garantizar al país una mayor productividad a lo largo del tiempo o en el corto o mediano plazo. Eso no sucede así. Van y prestan la plata en países donde tienen dificultades financieras, por lo tanto tienen que devolvérselo con intereses muy altos y eso es lo que hacen recorriendo todo el mundo. La movilidad de capitales es un invento del sistema capitalista neoliberal. Es bastante nuevo esto, no es que existió toda la vida. Sí había movimientos de capitales, incluso en el siglo XIX, movimientos de capitales muy chiquitos, de los cuales Keynes se sorprendía a principios del siglo XX de ese movimiento, y él estaba en contra de ese movimiento que lo llamaba usureros y especulativos, y no le resultaba para nada positivo ese tipo de movimientos. Entonces, al no invertirse en cuestiones productivas, por ejemplo, si Argentina hubiera tomado 66.000 millones de dólares de deuda y hubiera comprado maquinaria, hoy estaríamos produciendo con esa maquinaria, aunque se los hubiéramos regalado a los empresarios. Y hoy habría empleo y tendríamos cosas para producir. Podríamos haber terminado tal vez o empezar a corregir falencias de tipo estructural, que son las más importantes de pelearla en la Argentina, ¿no? Y de revertir. Son falencias estructurales. O sea que para nuevamente poner en contexto a nuestra audiencia, más o menos los fondos buitres lo que hacen con la Argentina es como lo que hacen los bancos de entregar una tarjeta de crédito a personas que ellos mismos saben que no tienen la solvencia para bancarla y así poder reventarlo con intereses durante un montón de tiempo. Claro, por eso si vos hoy, ahora está un poco más controlado, pero llegamos a pagar casi el 200% de interés por una tarjeta de crédito, si vos pagabas el pago mínimo, tenías 200% de interés al año. Esa tarjeta se acumulaba en una deuda impagable que después te tienes que terminar renegociando. Intereses que estaban muy por encima de la inflación, por ejemplo. Así que el banco ganaba muchísima plata. Lo que hacen los fondos buitres es exactamente lo mismo. Van y compran bonos de países que están a punto del default. Después te hacen un juicio internacional. Entonces vos lo que compraste por 30 mangos querés que te paguen 100. Tardar un año, 2, 10, 15, pero bueno, la ganancia de plata es infernal y es solamente plata lo que se mueve, ¿entendés? No es que alguien produjo más para poder bancar esa deuda, nada, es plata. Y obviamente los países secundarios como Argentina o llamalo centrales y países satélites o países de segunda línea no tienen la máquina de fabricar dólares, tienen que fabricar pesos. Y la única forma de acceder a dólares es a través de la exportación de productos. Generalmente siempre es la exportación de productos primarios. Cereales, minería, pesca, carne, eso es lo que se exporta. Lo que llamamos commodities, ¿no? Commodities, exactamente, eso. Bueno, ¿querías agregar algo más, Marcelo? Lo último, sí. Están diciendo estos días que Argentina no crece hace 10 años, pero eso es... Si vos, hay que dividir hay que dividirlo en dos etapas. Una cosa es desde el 2010 al 2015, otra cosa es del 2015 al 2020, digamos. Porque no crece, está bien. Si vos haces la cuenta, no creció Argentina o creció un 2%. En realidad dice que creció un 12% en 10 años. Lo cual es muy poquito porque la tasa de crecimiento de población es tal vez mayor de 2% por año. Pero ¿qué pasa? Es que del 2010 al 2015 crecimos a tasas casi del 8% anual, ¿entendés? Terminamos con un crecimiento del 18% en 5 años y después tenemos un decrecimiento de casi el 4% en 4 años. Por eso te da 12. Claro.
Pero son dos políticas diferentes. La que se aplicó entre el 2010 y el 2015 es una política, y la otra política es la que se aplicó del 2016 al 2020, que aplicó Macri, digamos. Son políticas absolutamente de fracaso, que lo único que sirvió es para hacer negocios a unos pocos, lo mismo de siempre, digamos, pocos y poderosos. Eso ganaron mucha guita, la mayor parte del pueblo, los trabajadores, las pymes, perdimos. Totalmente, por eso decimos que el gobierno de Macri fue uno de los más eficientes de la historia, no porque haya tenido buenas intenciones, sino porque logró hacer todo el tipo de negociados que quisieron hacer y le salió redondito. Eficiente ellos, ¿no? en cuestión de cantidad de guita que endeudaron en el menor tiempo posible. Muy el beneficio eficiente. que sacaron de la misma deuda en la cual sumieron al país. Totalmente. Así que celebremos el acuerdo que hizo el gobierno hace 2 días atrás, porque ese acuerdo nos va a dar, ahora sí, nos va a dar un respiro. Bien, ahora depende de todos nosotros y nosotras qué vamos a hacer con ese respiro y esa guita que nos va a empezar a sobrar a partir de estos 4 años. Tenemos tiempo para comprar maquinaria, empezar a producir, capacitarse y levantar un poco la vara respecto a nuestro modelo de exportación, ¿no? Sí, agroindustrial. Ojalá lo podamos mejorar y en estos 4 años empezar a invertir para cambiar los problemas estructurales de la Argentina. Esperemos. Gracias, Manu. No, de nada, esperemos que así se dé y podamos volver por lo menos a algo parecido al viejo modelo de sustitución de importaciones que planteaba el peronismo. Ha pasado Marcelo Barbani por Sobre las Cartas la Mesa, nuestro columnista de economía política y conductor de Conociendo el Capital por esta misma emisora, los viernes de 18 a 20 horas. Gracias, Marcelo, realmente muchísimas gracias. Aprendo mucho siempre escuchándote a vos y para mí es un placer. Espero que podamos seguir compartiendo tus opiniones muy fundadas y tus conocimientos con nuestra audiencia y te esperamos la próxima semana y no se pierdan mañana Conociendo al Capital de 18 a 20 horas por esta misma emisora. Gracias, Manu.